El primer ejercicio dice lo siguiente. Inserta un nuevo cliente y un pedido para este cliente, sin gastos de envío y un total con valor de 0. Yo ya tengo esto aquí preparado, ¿vale? Recordar que era clientes, líneas, pedidos y productos. En este caso, para empezar, sería pues insertar un cliente, que esto es muy sencillo. Vamos a ver cómo va. Tenemos que hacer insert into, ¿vale? Para decirle voy a insertar en una tabla, en este caso clientes. Y le ponemos values. También se le puede indicar, que en este caso no sé si lo vamos a hacer, creo que no, pero también se le puede indicar qué columnas quieres insertar, ¿no? Digamos, si hay alguna que es autonumérica, pues eso lo puedes obviar, por ejemplo. Pero bueno, en este caso vamos a usar todo. Bien, vamos a poner, por ejemplo, C8, porque creo que el último era C7. Y vamos a poner, por ejemplo, pues Juan. Yo esto aquí lo tengo un poco preparado, ¿vale? Para ir rápido, pero bueno, los nombres podéis ponerlo como queráis. Martínez Rodríguez, por ejemplo. Y de edad, pues le vamos a poner 30. Y luego nos pide un pedido. Entonces, insert. Podemos hacer insert into. Y aquí podemos poner pedidos. Vale, ahí está. Y tenemos que el número de pedido, que podríamos hacer también aquí como una pequeña consulta. Podríamos hacerlo. Tendríamos, por ejemplo, el tema de la fecha. Tendríamos que no tiene datos, hemos dicho, no tiene gastos de envío. Y también tenemos la fecha. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. En este caso podríamos hacerlo, digamos, decir, pues por ejemplo, 15, fecha tal, no sé qué. En este caso vamos a hacer lo siguiente. En este sí yo lo haría así. Vamos a hacer esto. Tenemos que poner insert into y vamos a poner las columnas. Que en este caso es num, que es el número de pedido. Tenemos luego la fecha, además lo tenemos ahí también. Tenemos fecha, lo vamos a hacer de otra forma. Fecha, tenemos gastos de envío. Gastos envío. Estoy poniendo las columnas como tal. Gastos de envío, tenemos también fecha prevista. Tenemos total y tenemos cliente. Vale. Entonces aquí lo que podemos hacer es un select. ¿Por qué estoy haciendo este select? Es decir, ¿por qué yo no haces insert into pedidos, values y ya pones, pues, por ejemplo, 15 o lo que sea, 20, me da igual? Porque aquí la idea está en que yo pueda decir, vale, como yo ese número de pedido yo estoy diciendo 15, pero puedo no saberlo perfectamente. Entonces podemos hacer un select count. Vamos a contar cuántos pedidos hay. Por ejemplo, from pedidos. Y a esto yo le voy a sumar 1, ¿no? Que en este caso, si esto yo lo ejecuto, me tendría que dar 15. ¿Vale? Entonces yo le voy a decir as no. ¿Vale? Y luego este select yo le puedo ir rellenando las cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí un toDate. Vamos a ponérselo bien. toDate. Por ejemplo, 2024-03-12. Y le ponemos as fecha. Es importante lo del tema de decirle qué campo es, porque si no, no va a funcionar. Es importante. Luego también tendríamos null como gastos de envío. Te digo, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que veáis la forma de la que, no que quiero hacerlo, sino que, bueno, es una forma más complicada, pero os viene mejor para practicar. Y este, por ejemplo, le vamos a poner 3 días más, por ejemplo, fecha prevista, dice que no hay total, entonces podemos poner 0 as total. Fijaos que estoy poniendo como un select, como si yo le estuviera poniendo los valores que yo quiero. Y luego aquí, bueno, podemos poner directamente C08, porque yo ya lo sé, ¿vale? También podéis coger una consulta que donde se llame Juan o sea este código, pero da igual. Yo creo que en este caso no pasaría nada. Más que otra cosa, creo que es una buena forma de ver cuándo hay que hacer un insert into select y cuándo hacer un insert into normal, cuando tenemos un dato que podemos, digamos, calcular.
En este caso, el num, como yo no sé cuál es, imaginaos que yo digo, vale, es que yo no sé cuál es. En este caso es un número. Este es que, claro, yo no lo sé. Es decir, bueno, no es que no lo sepa, sino que no puedo calcularlo como tal, porque es un código de cliente alfanumérico. ¿Entendéis? Entonces es más complicado. Pero bueno, que ya digo, que si cogéis este y hacéis insert into pedidos y le ponéis, como he hecho yo aquí, ¿no? 15 y todos estos datos, daría igual, ¿vale? Simplemente para que lo veáis de otra forma. Y aquí me falta ponerle de dónde sacó esos datos. Por si acaso. Bien, pues este sería el primero. Siguiente dice, inserta al menos 2 líneas al pedido anterior. Cuidado al introducir los datos que los atributos que son calculados a partir de otros datos que se tienen. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? De cuándo tenemos que hacer un insert into select y cuándo tenemos que hacer un insert into normal. En este caso, fijaros que yo tengo esto, que es número 1, luego dice el último introducido, no me está diciendo el 15 en este caso, me está diciendo el último introducido, yo no sé cuál es el último introducido. Y luego también tenemos 1001, 3, el que corresponda, que lo tenemos que calcular, y aquí fijaos que me dice el siguiente, el último introducido, 1002, tal. En este caso, por el tema de la cantidad, yo lo haría separado, es decir, haría uno para el 1001 y otro para el 1002. Si la cantidad fuera la misma, por ejemplo, yo sí lo haría los dos en una. Es decir, porque al final tenéis que entender una cosa importante con el insert into select. Y es que la gracia está en que podemos crear muchos registros de una vez. Es decir, nosotros ahora mismo vamos a crear 2 registros, uno y uno, pero con un insert into select podríamos crear muchísimos registros de una vez. Es decir, tú al final es una consulta que lo que estás haciendo es insertar. Esa es un poco la idea. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo más. Bien, en este caso, insert into y queremos las líneas. Y tenemos que decirle pues todos los campos que tiene. Num pedido. No, esto es junto. Num pedido, que lo tenemos ahí. Tenemos producto. Y tenemos cantidad e import. Claro, si yo quiero obtener el producto y el importe, claro, necesito saber el precio de ese producto. Entonces, lo que vamos a hacer es select y vamos a hacer from productos, ¿vale? Vamos a obtener los productos. Es como si estuviéramos recorriendo los productos y vamos a hacer, digamos, pues aquellos que coincidan. En este caso, vamos a utilizar el código que hemos dicho, por ejemplo, vamos a hacer 2, como he dicho, que sería uno el 1001 y otro es el 1002. Como dice que hay que obtener el último, digamos, pedido, ¿no? Bien, como es el último, lo que podemos hacer, bueno, se puede hacer de varias formas. Es decir, tú puedes decirle, dame el que más, ¿no? El que más sea, por ejemplo, podemos decirle max, en este caso, por ejemplo, num, que sería from pedidos. Por ejemplo, este ahora mismo sería el 15. También podríamos hacer un count en este caso, ¿vale? En el otro también podríamos haberlo hecho. Por ejemplo, lo vamos a poner así. Entonces este sería asNum. Bueno, este asNum... no, este sería num pedido. Vale. Eso sería el num pedido. Bien, para el num tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que vamos a hacer es decirle, cuéntame las líneas, fueron líneas donde num pedido sea igual a esto. Voy a ponerlo así. ¿Vale? Voy a ponerlo que se vea un pelín mejor. Y aquí asNum. Vale, me explico. Si yo ejecuto esto, fijaros lo que me da. Esto me va a dar 0. Aquí le vamos a poner un +1. Esto es para que la primera vez, pues a mí me dé un 1. Y cuando haya 1, pues será 2. Y luego 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Entonces ya tenemos número de pedido y num. Vamos a ejecutarlo otra vez y me tendría que dar un 1. Ahí está. Vamos con el siguiente. El siguiente
sería, vamos a ponerle código. ¿Por qué pongo código y no pongo 1001? En este caso se podría hacer igual. Pero en este caso vamos a obtener el valor de producto. Y como va a devolvernos el código este, pues podemos ponerle código tal. No pasaría nada. Luego también tendríamos la cantidad 3. 3 es 3, es decir, no sale en ningún sitio. Pues 3. ¿Vale? Y claro, y aquí tenemos el tema, ¿no? El tema de el precio. Entonces, el precio se calcula con la cantidad, que yo creo que si pones aquí cantidad no va a funcionar, ¿vale? Pero creo que no, porque creo que lo probé. Y luego tendríamos que hacer el precio. Esto sería el importe. Si yo ejecutara esto como si fuera una consulta, imaginaos que esto es una consulta tal cual, esto es lo que me va a insertar. Esto quiero que lo que veáis. Esto es lo que me va a insertar. Número 1, un pedido, 1001, 3, 150. Y es importante los nombres, pues yo soy muy meticuloso con eso, porque cuando hagamos el insert into es que lo que va a utilizar, si no va a dar error. Más 1, y esto claro me tiene que devolver, que esto sí, ha sido fallo mío, claro. Este tiene que devolvernos no más 1, sino el anterior, ¿vale? Eso sí es verdad. Vale, ahora sí, que ahí me había equivocado yo, vale. Entonces tenemos aquí este, y ahora en las líneas tenemos, a ver si lo podemos poner, fijaos que tenemos aquí una línea, que es la que he dicho antes. Y ahora vamos a hacer, sería lo mismo, pero con el 1002, y en este caso, pues así. Porque creo que no habría nada más. No habría nada más. Porque pensad lo siguiente, lo mismo de antes. Un pedido sigue siendo el mismo, es decir, esto sigue siendo igual. Y ahora este sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque este ahora es 2. Porque teníamos una línea y ahora tenemos 2. Esa es la idea. Vale, vamos a ello. Y segunda línea. Vale, ahora sí. Y fijaos que ahora tenemos la línea 1 y tenemos la línea 2. Y lo tenemos. Modifica el último pedido introducido para que el importe total tenga el valor que corresponda según los importes de su línea. Esto recordar que nosotros en pedidos, en total, podemos ver aquí, este le pusimos el total a 0, entonces tenemos que actualizarlo. Bien, vamos a ello. En este caso, lo que tenemos que hacer es un update. Tenemos que hacer update pedidos, es decir, ¿qué queremos actualizar? En este caso, pedidos. Y tenemos que decirle set y el campo que queremos modificar, en este caso, total. Y ahora, pues haremos algo. Ahora lo vamos a ver. Tenemos que hacer unas pequeñas subconsultas. Y luego también tenemos el where no, para saber cuál vamos a hacer. Bien, el total, ¿cuál sería? Tenemos que hacer un select sum. ¿Vale? Siempre tenéis que pensar en que no sabéis nada de la base de datos, como si no pudierais hacer select. Esa es un poco la idea. Porque claro, yo voy a decir ahora, bueno, donde where número es 15. Vale, pero es que no lo sabes. Tú imagínate que no lo sabes. Esa es un poco la gracia. Entonces, tendríamos sum importe from líneas donde num pedido y un poco lo mismo de antes. Select max, también puede ser un count, no pasa nada. Num from pedidos. ¿Vale? Entonces, si yo hiciera esto, me debería devolver la suma de todos los importes, que en este caso son 280. Porque aquí tenemos 130 y 150, que son 280. Vale. Y entonces aquí, para saber cuál se lo tenemos que actualizar, pues simplemente lo de antes. ¿Vale? Fijaos que estamos como haciendo subconsultas dentro de un update. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, fila actualizada, y yo ahora esto que lo tenía 0, si lo actualizo, tengo 280. Es decir, que lo ha hecho bien. Vale, pues esto me lo guardo. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente nos dice, haz una select que muestre los datos del pedido anterior y de sus líneas. Copia aquí el resultado de la consulta. Si está todo bien, confirma definitivamente los cambios. Si no, repítelos y confírmalos cuando todo esté bien. Lo que tendríamos que hacer, simplemente vamos a hacer un select from pedidos. Y nos dice el último concreto o cuál. Del pedido anterior. Vale. Y sus líneas también. Entonces vamos a poner
líneas donde p.num es igual a líneas.num pedido. Vale. Bueno, vamos a poner p punto y voy a ponerle punto, ¿vale? Para agilizar un poco el tema. Entonces, en este caso, si yo hago esto, ¿vale? Me está devolviendo todo. También, si queremos, podemos poner donde p.num es igual a lo que hemos hecho antes, ¿no? Esto no es obligatorio, ¿vale? Pero para, digamos, coger ese en concreto. Porque ya que nos dice el pedido anterior, pues eso, from pedidos. Ahí lo tenemos. Si yo ejecuto esto, fijaros que tengo todos los datos. Tengo, obviamente el pedido se repite aquí, como veis, todo esto. Pero bueno, tenemos aquí las líneas. Entonces, para comprobar que todo esté bien. Perfecto. También otra cosa que se puede hacer, aunque bueno, como dice una select, quizá lo podéis hacer en dos. Yo, si lo hacéis en dos, yo creo que no estaría mal tampoco, para separar un poco el pedido y las líneas. Pero bueno, en este caso estaría bien. Como nos dice confirmar, lo que quiere decir es que hagamos un commit. Esto, si le dais a ese botoncito de arriba, esto hace un commit directamente. Pero si hacéis esto también, voy a ejecutarlo. Y esto lo que hace es confirmación terminada. ¿Qué es esto del commit exactamente? Todo lo que hemos instalado, o sea, todo lo que hemos insertado hasta ese momento, si yo imaginaros que a mí ahora mismo se me apaga el ordenador, hay un corte de luz y se va todo, como no se ha hecho un commit, no se guarda en la base de datos. Y esto es muy importante, por eso al principio del ejercicio os decía lo de desmarcar el autocommit, para que cada vez que hagáis una ejecución o una inserción, digamos que no se guarde. Entonces, esto es algo muy recomendado porque nos permite, digamos, trastear un poco y luego cuando todo esté claro y cuando todo esté bien, pues hacemos un commit. Lo contrario se llama rollback, que es básicamente decir, vale, pues no me gustan los datos, estoy teniendo fallos, estoy teniendo problemas, rollback, echo para atrás. ¿Vale? Entonces eso es importante. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que si yo ahora intento echar para atrás, no haría nada. ¿Por qué? Porque yo ya he confirmado los cambios. Eso es un poco la idea. Vamos con el quinto. Hay que retrasar 30 días las fechas previstas de entrega de los pedidos realizados en marzo de 2024 que incluyan el producto HDDZ. Esto tenemos que hacer otra vez update pedidos y tenemos que modificar la fecha prevista. Fecha prevista. Para el tema de la fecha prevista es muy sencillo. En este caso, lo único que voy a hacer es coger la fecha que hay actualmente y le voy a sumar 30. Esto lo que está haciendo es sumándole 30 días, porque lo estamos retrasando, le estamos sumando 30 días a esa fecha. Y nos dice que tiene que ser el año, el 2024, y el mes tiene que ser marzo. Entonces, podemos hacerlo, que personalmente me está gustando la forma esta del strat, aunque puede ser un poco rara de primeras, pero es más efectiva. Vamos a ponerle from fecha, que se iguala a 2024. Y esto igual, pero con el mes. Esto sería, vamos a ponerle month. Y esto sería igual a 3. ¿Vale? Esto si lo ejecutáis, que no sé si me va a dejar. No. Tendría que ponerle un select from dual, pero bueno. Vamos a dejar así. Y esto, no sé si me falta algo más. Me falta lo de el número de pedido. O sea, que sea esto. Y que el número de pedido sea igual. Aunque bueno, igual no, porque son varios. Vamos a coger todos aquellos num pedido de las líneas donde el producto, bueno, producto no, porque está el nombre del producto. Tenemos que coger las líneas y el producto. Y productos. Vamos a hacer esto un poquito así que se vea mejor. Sería donde producto es igual a código. Entonces, de esta forma, decirle y donde nombre es igual a este que es HDDZ. Y bueno, en este caso no le voy a poner lo del upper porque bueno, sería así, ¿vale? Pero le podéis poner el upper, que vimos en su día.
Perfecto. Si yo ejecuto esto, creo que no va a haber... Ah, bueno, sí hay. Tenemos el 2, el 9 y el 11. Claro, pero eso sí, ¿qué pedidos tenemos que sean en 2024 y en marzo? Pueden ser que sean algunos, lo podemos ver rápidamente. Sería select asterisco from pedidos. Y vamos a coger esto. ¿Vale? Para que veáis que hay veces que aunque no actualicéis, puede ser que no pase nada. Y, espera, que no lo cogió bien. A ver, si lo puedo coger bien. Ahí está. Fijaros que es 13, 14 y 15. Entonces no va a coincidir. Porque teníamos el 2, 9, 11 creo que era. Y aquí no va a coincidir. Entonces, si yo hago esto, esta parte me va a hacer unos en concreto y estos otros, pero no van a coincidir. Entonces, me va a decir que 0 filas actualizadas. ¿Esto es posible? Es posible. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Porque muchas veces pensamos, vale, pues es que si no me actualiza está mal. Puede ser que no actualice nada. Porque esa es un poco la idea de decir, vale, a lo mejor me están intentando, pues eso, equivocarme, ¿no? Bien, vamos con el 6. Dice, a todos los pedidos realizados en 2024 que no tengan gastos de envío, se les pondrá más 15, no, se pondrá 15 de gastos de envío si su importe total no supera los 100. Vale, 3/4 de lo mismo, date pedidos, set, gastos, envío, 15. Where, y vamos a poner strat from fecha, que sea igual a 2024. Y tenemos donde gastos de envío sea nulo. Is null. Dice que sea nulo, es decir, dice que es nulo o que no tenga. Dice que no tengan, vale. Si no tienen, vamos a ponerle nvl es igual a 0, ¿vale? Que esto es lo mismo que el is null y es 0, ¿vale? Para que tengamos las dos opciones. Y tendríamos que el total sea menor que 100. ¿Dice menor que 100 o menor igual que 100? Dice que no supera los 100. Vale, entonces vamos a ponerle menor que 100. Esto yo creo que no va a haber ninguno. No hay ninguno. Si buscáis los pedidos vais a ver que no hay ninguno. Así que ahí lo tenemos. El siguiente dice: hay que bajar un 20% el precio de todos los productos que no se hayan pedido nunca. Esto ya lo vimos en su día, pero la diferencia está en que tenemos que hacer lo de la reducción. En este caso tenemos que actualizar productos, donde set precio será igual al precio y reduciéndolo un 20% significa que lo tenemos que multiplicar por 0,8. Es decir, si 1 es el 100%, pues si yo le quito el 20% sería el 80% y el 80% sería 0,8. Si fuera un 50% sería por 0,5, que en este caso sería lo mismo que dividido entre 2, pero por 0,5 sería lo mismo. Entonces le vamos a decir dónde código, y aquí es una cosa que ya hicimos en su día, pero lo vamos a repetir, que es select distinct, aunque bueno, sí, vamos a ponerle distinct, ¿cómo es? Distinct, si me equivoco. Código no, producto from líneas. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que le estamos diciendo, dame todos los códigos, en ese caso de producto, de líneas, que aquí me va a devolver todo. El distinct tampoco es necesario, pero bueno, para que lo veas. Entonces va a decir, vale, aquellos que no estén, aquí me falta el not in, que no estén aquí, es decir, aquí yo tengo por ejemplo, bueno, aquí tengo el 1002. No me acuerdo si había un 1003, pero supongamos que hay un 1003. Si hay un 1003, lo metería en el saco, porque dice, hey, este no está aquí. Entonces, todos aquellos que cumplan la condición, el precio se va a ver reducido. Fijaos, dice 2 filas actualizadas. Vamos a ver un segundo, para que lo veáis, cuáles son aquellos que se han cambiado. Voy a poner from productos. Vale, pues fijaros que estos dos, 3002 y 1003, fíjate si estaba en 1003,
Entonces aquí tendríamos 68 y 56. Fijaos que normalmente siempre 50, 65, siempre son números así como muy clavados, ¿no? Entonces fijaos que aquí lo hemos reducido. Si miráis originalmente, por ejemplo, fijaos que el 1003 originalmente es 70 y el 3002 es 85. Entonces, si vosotros eso lo multiplicáis por 0,8, tendríais el precio nuevo. Vale, pues esto lo tenemos. Perfecto. Dice, detalla qué cambios desharías si ahora ejecutásemos rollback. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo esto que hemos hecho hasta aquí, realmente hasta aquí, estos tres, si nosotros hiciéramos ahora mismo un rollback, lo que pasaría es que estos no se guardarían, ¿vale? No sé si quieren que lo hagamos, ¿vale? Pero realmente serían estos tres, ¿vale? Que podemos hacerlo, que yo creo que no pasa nada. De momento lo voy a dejar por si acaso, pero creo que no pasa nada, ¿vale? Entonces esos serían los cambios. Y la pregunta es, ¿por qué estos primeros no? Porque aquí ya habíamos hecho un commit, que eso es la gracia de esto. Como hemos hecho un commit, eso ya está hecho, ya no se puede deshacer. Pero esto sí, porque no hemos hecho un commit. Entonces esa es la gracia. Eso es lo que pasaría si hiciéramos un rollback, ¿vale? Que lo mismo es, haríamos aquí rollback y ya está. Y luego también lo tenéis aquí en iconito, que es rollback, ¿vale? Pues si lo queréis deshacer. Entonces, de momento, creo que lo voy a dejar así, ¿vale? Pero ahora vemos y si no, pues habría que hacer un rollback, ¿vale? Por si acaso. Porque es que como no dice que detalla acá si ahora ejecutaríamos, no te está diciendo que lo ejecutes, te está diciendo si ahora lo ejecutáramos. Creo que es simplemente para que lo expliques. Crea una tabla, productos borrados, donde se van a ir guardando los productos que se borren de la tabla productos. Debe incluir los datos del producto y la fecha en la que se ha borrado. En este caso, es una tabla común y corriente, no tenemos que hacer nada raro. Este sería create table y tendríamos productos borrados. Vale. Tendríamos código, que esto lo vamos a copiar tal cual. 5 primary key. Esto yo lo tengo ya preparado, ¿vale? Pero eso simplemente sería el código, nombre y precio de la tabla productos, ¿vale? Porque en este caso sí tiene que ser igual. Lo único es que le vamos a añadir uno más. Vamos a poner varchar 2 72 not null. Vale, esto sería nombre, precio, number, y aquí sería 72, perdón. Aquí varchar, vamos a ponerle 30. Esto es not null también. Y ahora tenemos fecha borrado. Fecha borrado, que sería un date. Not null. Si yo ejecuto esto, fijaos que tenemos una nueva tabla. Productos borrados. Ahí está. ¿Vale? No tenemos nada, pero ahí lo tenemos. Perfecto. Borra los productos que no se hayan pedido nunca. Recordar esos dos pedidos. Recuerda que debes guardarlos en la tabla creada en el ejercicio anterior. Cuántos se han borrado, explica si afecta o no esta acción a otras tablas y por qué. Es decir, tenemos que borrar, pero también tenemos que insertarlo antes. ¿Vale? Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Insert into. Aquí sería productos borrados. Y le ponemos el values no. Tenemos que coger y hacerle lo del select, lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema del select. Entonces, tenemos que poner select. Y en este caso, podemos ponerle from productos. Y podemos ponerle todos los datos, porque como ya tienen la columna como tal, pues no habría problema. Podemos ponerle el tema del fecha borrado. Ahí está, esto queda puesto así. Si nos queremos asegurar de que esté bien, fijaros que nos devolvería el código, nombre, precio y fecha borrado. Es decir, mientras esto esté bien y coincida con
con lo que viene siendo lo que vamos a insertar aquí, me parece bien. Pero eso sí, nos está diciendo aquellos que no han sido pedidos. Entonces tenemos que hacer lo mismo de antes, donde código not in select, y aquí sería, vamos a ponerle producto from líneas. Sí, from líneas. Bueno, habíamos puesto antes el distinct, pero bueno, en este caso no pasa de nada. Si yo ejecuto esto, fijaros que es 3002 y el 1003, lo que hemos dicho antes. Entonces vamos a insertarlo y lo tendríamos insertado. Y ahora que yo lo tengo insertado, pues voy a hacer un delete from. ¿Vale? Aquí en ningún momento nos ha dicho que lo hagamos en una solo. Será delete from productos, donde esto. Entonces aquí se borrarían. 2 eliminado. Perfecto. Y nos explica, o sea, nos dice que si afecta a alguna tabla y por qué. Claro, la cosa está en que estamos borrando cosas que no afectan a la tabla líneas, porque no están. ¿Qué pasaría si yo borrara algún producto que está en la tabla líneas? Pues que no me dejaría. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando hay datos, digamos, pues no se puede hacer en este caso. También es verdad que según cómo lo pongas, a lo mejor puedes ponerle en cascada o puedes ponerle que lo ponga null, etcétera, pero eso depende mucho de cómo esté la base de datos. Digamos que de forma normal, si hay datos en otra tabla y tú lo vas a borrar, no se puede. Esa es la idea. Dice, la clienta María Pilar Pérez Bermejo, que es la... no me acuerdo cuál es, pero existe, nos ha pedido darle de baja. Explica qué ocurre y por qué. Esto, obviamente, está pensado para decir, vale, pues es que el problema que va a tener es que ya está en pedidos, porque está asociado. Pero vamos a verlo. Supongamos que queremos borrarla. Sería donde lo único que nos dan es el nombre, que sería nombre. No sé cómo se pone el... no sé cómo se pone la... esta. Vamos a ponerlo así. Y upper apellidos. Y esto es Pérez Bermejo. Lo voy a poner tal cual, ¿vale? Pérez Bermejo. Perfecto. Claro, ¿qué pasa? Si yo ejecuto esto, me va a decir que, aquí lo veis, dice registro secundario encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar en clientes. Yo en clientes, esta que hemos dicho es la 7. Vale. ¿Cuál es el problema? Está en pedidos. Si nos vamos aquí, tenemos por ejemplo que esta señora tiene 2 pedidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo puedo borrar un cliente donde esté aquí? No puedo. Lo que sí podría hacer es borrar un cliente que no estuviera, que yo creo que no es el caso. Si hubiera, vamos a suponer que estuviera el C9, que no está, que no existe, pero vamos a suponer que existe. Si yo lo borrara, no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de dependencia, es libre. Pero, por ejemplo, el 7 no puedo hacerlo, porque tiene esa dependencia. Entonces, eso es el tema, ¿vale? Eso es lo que ocurre, entonces no podemos borrarlo y por eso, ¿no? Por lo que hemos dicho. Dice, ejecuta y justifica las acciones necesarias para borrar al cliente insertado en el ejercicio 1. Claro, dice ejecuta y justifica las acciones, es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que yo pudiera borrar el del primero, el que hemos hecho? Recordad que era el C8. Claro, tengo que borrar todos aquellos pedidos, o sí, incluso líneas también. Es decir, tengo que borrar aquellas líneas y aquellos pedidos donde tenga a este señor o señora, lo que sea. Y luego ya tendría que borrarlo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a borrarlo. Esto me lo guardo. Referencia integral, macho. Es que tengo unos huevos como 2 casas. Es la leche. Es la leche, pero... es que es las 10 de la noche, chicos. O sea, estoy probando este horario y yo creo que no está siendo bien, ¿eh? No está saliendo bien, pero bueno. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, primero tendríamos que borrar... vamos a borrar las líneas, ¿no? Vamos a ir en orden. Porque yo no podría borrar el pedidos directamente, porque tendría líneas. Lo mismo de antes, ¿no? Tenemos que tener cuidado.
Entonces vamos a hacer delete from líneas donde num pedido es select num from pedidos donde cliente es igual al C8. ¿Vale? Que esto, como nosotros lo sabemos, como lo hemos creado nosotros, pues tenemos ese dato. Vale, tendríamos este. Vamos a hacerlo todos. Ahí está. Voy a ponerlo así, que se vea mejor. Vale. Luego tendríamos un poco lo mismo. A ver si me deja. Ahora. Tendríamos lo mismo, pero con pedidos. Donde en un pedido sería pues lo mismo, ¿no? En este caso podemos simplificarlo y ponerle directamente donde cliente sea este, ¿no? Porque ya lo sabemos. Y también tendríamos al final from clientes donde el código sea este. Fijaros que es importante el orden. Es decir, yo primero tengo que borrar las líneas, me deja. Luego tengo que borrar los pedidos, o el pedido, en este caso este, y luego yo ya puedo borrar esto. Si yo hubiera hecho este primero, me estaría diciendo que yo tengo aquí una referencia. Y si yo borrara este, el primero, me diría que aquí no se puede porque yo tengo líneas. Entonces es muy importante el orden en que borráis. Muy importante. Así que tenéis que ir con mucho cuidado de eso. Esto vamos a ponerlo bien y ya está. Bien, vamos con el siguiente. Modifica la cantidad del producto de la línea 1 y del pedido 10 y realiza las actualizaciones necesarias para que los datos del pedido sean correctos teniendo en cuenta la modificación realizada. Bien, vamos a ello. ¿Esto qué quiere decir? Nos está diciendo, primero, tenemos que actualizar la cantidad de num pedido era el 10, num pedido igual a 10 y num igual a 1. ¿Vale? Nos está diciendo que le pongamos 3 de cantidad. No sé cuántos tiene ahora, vamos a verlo. Es el 10, bueno, en líneas, vamos a verlo en líneas. Tendríamos el 10, 1. Tendríamos 2. Entonces nos está diciendo que lo pongamos a 3. ¿Qué implica esto? Implica que esto que antes valía, esto es 2,70, serían 140. Yo en el pedido, fijaros que tengo esto, que es total 70, que no sé por qué 70, si aquí es esto, que a lo mejor por lo que lo hemos cambiado antes, puede ser. Entonces no concuerda, ¿no? Ese es el tema. A ver, vamos a verlo. ¿Es? Ahora es 3, ahí lo tenemos. Claro, no concuerda, ¿no? Porque realmente esto debería ser, esto es 3 por... bueno, no coincide primero este, ¿vale? Y luego el otro tampoco coincide. Entonces están mal, ¿no? Digamos que se han descolocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar este y tenemos que actualizar este como tal. Entonces, vamos a hacerlo. Este tendríamos ya hecho. Y aquí, update líneas, set importe, y sería la cantidad, porque tenemos las líneas aquí como tal, tendríamos la cantidad, que es lo que hemos metido ahora, que es el 3, y le vamos a multiplicar por el precio. Vamos a hacer un select precio from productos, sería donde código es igual al que hemos sacado aquí, ¿no? Vamos a coger este where, sería donde se podía hacer en uno, ¿vale? Es decir, productos y líneas. Vamos a hacerlo de esa forma para que no sea tan rara, ¿vale? Vamos a poner productos y líneas. Yo originalmente lo tenía con sus consultas, pero vamos a hacerlo así. Sería producto. Vale. Y tendríamos y que
código y producto y que esto, ¿no? Num pedido y num sea 1, ¿vale? Entonces si yo mostrara esto, o lo ejecutara, mejor dicho, me devolvería 35. Y yo tengo la cantidad, recordar que antes era 2 y claro, el importe era 70. Entonces ahora lo tenemos que actualizar, básicamente. Pero claro, eso tenemos que actualizar a ese en concreto. Entonces también le tengo que poner esto de aquí, básicamente. Esto también es importante. Ahí está. Entonces si yo ejecuto esto, ¿vale? Recordar que eran 70. Esto, bueno, esto no lo hemos actualizado esto. Era 2, 35 y era 70. Y entonces ahora tendría que ser esto más 35, que tendría que ser 105, si no me equivoco. 105. Ahí lo tenemos. Perfecto. Pero nos falta esto. Esto lo tenemos que actualizar. Entonces, vamos a ello. Que en ese caso va a ser 105. Pero bueno, como solo tenemos una línea, pero igualmente tendríamos que hacerlo. Update pedidos. Y aquí sería set el total. Vamos a hacer así que se vea. Set total. Y en este caso, select. Tenemos que sumar los importes from líneas donde en un pedido es igual a 10. ¿Vale? Que en este caso va a ser, como es una línea, pues sería 105. Ahí está. 105, donde num pedido. Bueno, ¿es num pedido? No. Sería num, en este caso. Donde num es 10. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces ahora, en vez de 70, son 105. Ahí está. Hemos hecho todo lo necesario. Pues eso lo tenemos. Modifica el producto HDDI. Explica a qué tablas afecta, en qué y por qué. En este caso no nos dice exactamente qué modificar, porque podría ser el nombre, podría ser, bueno, tiene el código que no se lo podríamos modificar como tal. Como mucho podríamos modificar el precio o como mucho el nombre. Si modificáramos el nombre daría exactamente igual, no hay ningún problema. Pero en el caso del producto, en el caso del precio, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis. Vamos a hacer update, por ejemplo, sería productos. Y aquí sería set precio. Y por ejemplo voy a ponerle 55, ¿vale? Me lo invento. Y voy a poner donde código es... Donde código no. Donde nombre es igual a HDDZ. Tendríamos esto. Y claro, ¿esto qué pasaría? Es decir, nosotros podríamos afectar el producto. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero va a pasar lo mismo de antes. Este, que no sé cuál es, vamos a verlo. Este es el 4002. Claro, ¿qué pasa? Vamos a filtrarlo por los 4002. Claro, ¿qué pasa? Si yo cambio el precio, estos importes ya no coinciden. Ya no valen. Ya son diferentes como tal. Y tendría que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el tema del producto. O sea, con el tema de los pedidos, que tendríamos que actualizar. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer igualmente, para dejarlo bien. Pero eso es lo que pasaría. Esto es lo que nos diría aquí. Es decir, a qué tablas afecta, en qué y por qué. Realmente en qué tablas afecta indirectamente. Es decir, si yo cambio el precio no afecta directamente, pero sí indirectamente, porque entonces los datos no cuadran, ¿no? Digamos que se desactualizan, vamos a decir así, por así decirlo. Y esa sería la razón. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo actualizara esto, supongamos, he actualizado, entonces todos esos 4012, esto ya estarían mal, ¿no? Ya era 55. Entonces estos están mal. Pues vamos a ver qué tendríamos que hacer para arreglarlo. Vamos a poner aquí para arreglarlos. Arreglar los
pedidos y productos. O bueno, pedidos y líneas. Vale. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues un poco lo mismo de antes. Líneas, donde, bueno, tendríamos que hacer el importe. La cantidad sigue igual, entonces es cantidad por, en este caso, podemos obtener, o podemos poner 55 como tal, pero también podemos poner select, por ejemplo, podemos poner precio from productos, donde nombre sea esto. ¿Vale? Entonces tendríamos ese en concreto. Podéis poner 55, ¿vale? Porque en este caso es como que lo hemos puesto nosotros. Entonces, bueno, podemos decir que sí. Sería esto. Y aquí también tendríamos que poner esto. Que en este caso podemos ponerle donde producto. En este caso producto. Bueno, sí, producto. Bueno, código, mejor dicho. Código y aquí producto. Vale. Porque esto es como para decirle, vale, quiero que me modifiques todos donde el producto sea este. Que en este caso hemos dicho que es el 4002. Que es ese, ¿no? Entonces, recordar que teníamos esto. Y este si es 55, esto será 110. Este será 55, 55 todos, ¿no? Pues vamos a verlo. Si está bien. Se han actualizado 4. Fijaos que son 4 y vamos a ver si va bien. Lo que he dicho antes. Pero claro, seguimos teniendo el problema de antes. Esos pedidos, bueno, que es el 3, 5, 6, es decir, son diferentes. Claro, el problema está en que no se han actualizado. Pues tenemos que actualizarlos. Entonces, tenemos que decir update. Podemos poner pedidos set, en este caso sería total, y es igual, y aquí podemos hacer select sum, podemos hacer select sum importe from líneas, donde, vamos a poner esto por aquí, donde producto sea igual, y aquí podemos hacer esto mismo. Vamos a copiarlo tal cual. Es decir, donde producto sea este. Bueno, no, pero un producto, no, esto sería el total. Fueron líneas. No, esto tendría que ser a cuáles afecta. A cuáles afecta como tal. Porque si yo ejecuto esto, claro, me va a devolver la suma, pero no. Tenemos que tener en cuenta que no, eso está de mal. Vale, eso hay que tener cuidado. Pero habría que hacer select sum importe from líneas, donde. ¿Vale? Esto lo tenemos que usar ahora después, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Y aquí tendríamos que hacer from, por ejemplo, aquí podemos poner pedidos, el original. ¿Vale? Y aquí podemos poner donde num pedido es igual a p.num. ¿Vale? Esto es como una especie de correlacionada. Pero claro, tenemos que afectar solo a aquellos pedidos donde esté ese producto. Es decir, ¿podemos hacerlo a todos? Sí. Pero también se lo tendríamos que hacer a aquellos que pues que estén afectados, ¿no? Para no tener que hacer, imaginaos que son 200.000 registros. No hace falta, si a lo mejor solo quiero actualizar 2. Entonces aquí le vamos a decir que me lo haga a aquellos donde, ahora sí, que es lo que quería hacer yo, sería donde aquí, donde en un pedido donde el producto sea esto. Vale, esto sí tiene más sentido. Donde esto. Vale. Entonces yo, por ejemplo, si yo ejecutara esto,
esto lo he puesto mal. Vamos a ponerlo así, que se vea. Vale. Si yo ejecuto esto... ¿Vale? Fijaos que son estos pedidos. Recordad que eran 4. ¿Vale? Teníamos, ¿veis? 3, 5, 6, 7. Entonces, si yo ejecuto esto, otra vez 4 filas, pues son 4 pedidos. Y entonces vamos a ver ahora cómo cambia. Fijaros que ha cambiado. Este 110, este 125, 55 y 55. Vale, pues ahí lo tenemos. Bien, pues con esto ya lo tenemos. Vamos a copiarnos todo esto. Y con esto pues ya habríamos terminado.